Donkey Kong 64 llega por fin a Nintendo Switch Online. Rayman vuelve con remake y remaster, y os adelanto que este no es un remake cualquiera. Ghosts 'n Goblins vuelve a aparecer en la escena homebrew. Y hoy vamos a hablar de una pregunta aparentemente chorra, pero real. Si los CRT que usamos para jugar a juegos retro de manera física acaban por romperse y desaparecen, ¿cómo haríamos para jugar juegos retro como se hacía antes? Hola gente, hoy vamos a tener juegos clásicos que vuelven a servicios modernos, remakes de sagas de siempre, escena homebrew, cultura retro y el tema de la semana, eventos. Vamos a hablar de Donkey Kong 64, de Rayman Legends Retold, de las remasterizaciones de Toy Story, de Tomb Raider, Star Fox, Silent Hill, de la escena homebrew con Ghosts 'n Goblins en Amiga y Maldita Castilla en Mega Drive, y al final cerraremos con Lego y los eventos del NOE 3. ¿Creéis que el NOE 3 puede convertirse en una cita importante para el videojuego hispano? Esto y mucho más a continuación. Empezamos con una noticia que mucha gente llevaba tiempo esperando y que se había ido retrasando. Donkey Kong 64 llega a Nintendo Switch Online más paquete de expansión. Es verdad que Donkey Kong 64 no fue un juego perfecto. De hecho, en su momento no tuvo el impacto que quizá se esperaba después de lo que Rare había hecho con Donkey Kong Country o Banjo-Kazooie. Era excesivo, muy coleccionista, con mucho backtracking y con una estructura que podía hacerse pesada. Pero también pasa una cosa muy bonita con este tipo de juegos. El tiempo los recoloca y Donkey Kong 64, con sus defectos, se ha convertido en una joya divertida de recordar y jugar. Tiene personalidad, humor, rareza y la cosa está rarísima de rap. Aunque no sea el Donkey Kong más redondo, sí es un regreso muy importante. Y con Safe Stage, portabilidad y acceso oficial, mucha gente lo va a poder redescubrir sin tener que pelearse con el cartucho original. I see much from my perch atop the tree of tranquility. Yet, there are some outcomes that are uncertain, even to me. Rayman vuelve, y en este canal se respeta la jerarquía de los juegos. Rayman es un clásico entre los clásicos. Ubisoft ha anunciado Rayman Legends Retold, una relectura en 3D de Rayman Legends por el 30 aniversario del personaje. Y además no viene solo, porque el paquete incluye también Rayman Origins Enhanced Edition, con mejoras como 4K, 60 FPS, calidad de vida y cooperativo local. Ubisoft ha querido reinterpretar y volver a poner a Rayman delante de una nueva generación. Y eso, bien hecho, tiene mucho sentido. Rayman es divertido, tiene color, música, ritmo, diseño de niveles, animación expresiva y en general un plataformeo excelente. Tercera noticia destacada, y esta toca una fibra muy concreta. Toy Story vuelve a los videojuegos con dos remasterizaciones de Atari y Digital Eclipse. Por un lado tenemos, a ver si lo consigo decir, Toy Story Retro Roundup, una colección con juegos clásicos como Toy Story 2, Buzz Lightyear of Star Command, Toy Story Racer y A Bug's Life. Y por otro lado, Toy Story 3 Complete Edition, que recupera el juego de 2010 con mejoras visuales y de rendimiento. La verdad es que es una pasada. El sello de Digital Eclipse es importante. Cuando esta gente hace una colección, suelen meter extras, entrevistas, música, imágenes de archivo,
ayudas, rebobinado, guardado y ese tipo de materiales que convierten una colección en algo casi museístico. Vaya palabra me acabo de inventar. En lo personal me da curiosidad saber qué versión exacta de Toy Story de 1995 van a incluir. Para mí Toy Story en Super Nintendo tiene un componente de recuerdo muy potente. Continuamos con 5 noticias que voy a pasar de manera rápida. Primera rápida, Tomb Raider Legacy of Atlantis se retrasa a febrero de 2027. El remake de la primera aventura de Lara Croft volvió a aparecer con nuevo tráiler, pero también con nueva fecha. Es una pena para quienes lo esperaban antes, pero si hablamos de una reimaginación de Tomb Raider de 1996, casi prefiero que se tomen el tiempo necesario. Star Fox vuelve en Nintendo Switch 2 y las primeras impresiones apuntan a un remake o reinicio muy apoyado en el espíritu de Star Fox 64, pero con mejoras visuales, cooperativo local y multijugador online, que además el multijugador parece que ha salido muy bien parado. Se están viendo nuevos juegos para franquicias de siempre. Star Fox llevaba demasiado tiempo necesitando una vuelta clara, y si Nintendo lo hace bien, puede recuperar una saga que tiene una identidad enorme. Tercera rápida, Silent Hill Townfall ya tiene fecha para septiembre. Silent Hill es una de esas sagas que, incluso cuando cambia de forma, siempre mueve conversación. En este caso hablamos de un survival horror en primera persona, con una ambientación más concreta y alejada del pueblo clásico, pero dentro de esa nueva etapa de Silent Hill que Konami está impulsando. Tomb Raider, Star Fox, Silent Hill. Lo dicho, el calendario viene cargado de franquicias de siempre, intentando encontrar su sitio en pleno 2026. Nos vamos de la escena homebrew, porque en noticias retromodernas nunca nos olvidamos de la comunidad. Ghosts 'n Goblins ha llegado a Commodore Amiga con una versión mejorada para Amiga 1200 y superiores, que intenta acercarse mucho más al arcade original. Este tipo de proyectos son pura justicia histórica. A veces la comunidad acaba haciendo la conversión que una máquina merecía en su día. Y muy relacionada con la noticia anterior, acabamos este bloque de noticias rápidas con Maldita Castilla Región, que tendrá demo en Mega Drive. Esto es especialmente bonito porque hablamos de Locomalito, una figura muy querida de la escena indie retro española, y de un juego que ya era un homenaje clarísimo a Ghosts 'n Goblins y el arcade clásico. Ver Maldita Castilla acercándose a Mega Drive cierra un círculo precioso, un juego moderno inspirado en los arcades de antes, volviendo ahora a un hardware de antes. Y llegamos a la noticia para reflexionar. ¿Hacen falta pantallas OLED 4.3 o 3.2 para sustituir a los CRT? Me he topado con una pieza que, de primeras, parece una noticia chorra. Un artículo defendiendo que los fabricantes deberían hacer monitores OLED con formatos más cuadrados, como 4.3 o 3.2, pensados para jugar retro. La idea es sencilla, los CRT cada vez son más escasos, más difíciles de mantener, más pesados y más problemáticos. Pero los monitores modernos son casi todos 16:9, ultrawide o formatos que no están pensados para jugar consolas clásicas. Así que la pregunta es, ¿necesitamos pantallas modernas específicamente hechas para preservar la experiencia retro? Este tema que os propongo es bastante interesante porque, a la vez de que no es algo súper importante, es un tema que yo, pues hablando con los amigos que tengo que también les gusta el retro, pues podríamos sacar perfectamente porque está de rabiosa actualidad. ¿Cuánto tiempo gastamos en Wallapop y en Vinted? Pues viendo consolas retro, analizando hasta el más mínimo detalle del estado en el que está, las fotos, comprobando que el usuario sea de fiar. O sea, todo este tiempo que gastamos en Wallapop para comprar consolas retro, también lo hacemos para comprar teles de antaño, ¿vale? Y así como en consolas sí podemos tener más información o tener más conocimiento, no todos somos expertos sobre teles CRT y muchos nos las cuelan, ¿no? No solo eso, sino que las compramos muchas o pequeñas
o de no mucha calidad, porque en el fondo es lo que queda en el mercado, ¿vale? En el mercado de segunda mano. Ahí atrás está viendo que la tengo encendida para que quede bonito la tele que estoy usando ahora, que ya os la presenté en el vídeo comentado del viernes pasado. Pero volviendo al lío. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué gastamos tanto tiempo en Wallapop y otras tiendas para comprar CRT? Pues lo hacemos porque la alternativa es usar escalados que no siempre quedan bien. Por cierto, escaladores físicos que cuestan un montón. Filtrados que intentan simular el CRT, pero bueno, al final tampoco es que lo hagan perfectamente. Y claro, si la alternativa a comprar un CRT, que tampoco cuesta mucho, pueden costar 15, 20, los buenos 50 euros, quizás alguno más, pero bueno, son pocas. La alternativa a gastarse este dinero es simular la experiencia, pues yo prefiero gastarme el dinero en Wallapop y ya está, y juego con eso que tengo ahí atrás, ¿no? Si quisiéramos sustituir la compra de los CRT y el tiempo que gastamos en conseguir un CRT cuando se nos jode el que estamos usando, ¿por qué ítem deberíamos sustituirlo? ¿Vale? Y aquí es donde me ha parecido súper interesante el artículo. Ni siquiera es un artículo de opinión, es un artículo de información contemporánea, de, de un pensamiento que a muchos nos viene a la cabeza y que simplemente lo ha plasmado en un papel. ¿Debería algún fabricante vender o facilitar la adquisición de algún tipo de tele, sea CRT o no, con formato 4:3 a poder ser, pues para que podamos jugar a esos juegos físicos retro, pero con algo nuevo? Porque claro, la cuestión aquí para mí, lo importante es que a mí me gustaría poder disfrutar de los juegos retro físicos con una tele que quizás no tuviera 30 años. A mí si me venden algo que sea parecido, a ver, lo mejor es que sea igual, ¿no? Pero parecido, pero que esté nuevo, yo ese dinero, yo me lo gasto feliz porque sé que me va a durar. Yo cuando gasto 30 euros en una tele de estas, pues vale, pues tú lo abres del paquete del Wallapop y te da ese subidón, porque al final las compras por Wallapop es lo que hacen, ¿no? O sea, te dan ese subidón de adrenalina, pero te dura 2 días. Y luego, pues te das cuenta que eso, que has comprado una cosa de hace 30 años sin valor contemporáneo, porque las consolas retro sí lo tienen, pero estas teles no tienen nada de valor. Pues que te has gastado 30 euros por algo que está en el aire si debería ser así o no. Y este canal es más de reflexiones que de respuestas, es más de preguntas que de respuestas, porque así soy yo, ¿vale? Y quiero dejar esa reflexión ahí en el aire. ¿Podría algún fabricante en algún momento dedicarse a fabricar, aunque no sean lotes grandes, este tipo de teles? En el artículo hablan de OLED, pero realmente me da igual algo que se pueda asemejar a la experiencia antigua, pero que sea nuevo, que no estemos comprando algo que ya está usado, que igual el dueño anterior le ha metido 50.000 patadas. O sea, algo que esté nuevo y que cumpla su función de ver los juegos retro tal y como se veían antes, sin excepción. Yo creo que hay mercado. Creo que hay mercado porque, coño, lo estamos viendo con las consolas retro y yo creo que estas teles podrían llegar a venderse. Quizás no tanto como una de estas consolas nuevas, pero estará parecido. O sea, yo no creo que vaya a haber mucha diferencia y creo que valdría la pena que algún fabricante hiciera la prueba y que se viera. Porque ahora mismo todavía ninguno se ha atrevido y creo que podría ser una idea que podría valer la pena explorar. ¿Vosotros qué opináis? Dejádmelo en los comentarios. Seguimos con el siguiente punto. Mina de Hollowware por fin está aquí y apunta a ser uno de los indies retro del año. Es el nuevo juego de Yacht Club Games, los creadores de Shovel Knight. Mezcla estética de Game Boy Color, exploración tipo Zelda, combate con un punto Castlevania y una oscuridad que algunos medios han comparado con Bloodborne.
entiendo perfectamente que hay un sector de quienes seguís el retro gaming, y en concreto a mí, que no se atreve a salir de sus 3 juegos favoritos de antaño. Y lo entiendo, porque comprar y jugar juegos nuevos da un poco de miedito, tal y como está la industria y con el cambio de gustos que ha habido. A veces compras algo moderno y notas que ya no está hecho para ti. A mí me pasa. Pero precisamente para salir de ese bucle están los juegos como mina de Hollywood. Juegos que entienden los géneros de antes, los respetan, los miman y los llevan al mundo actual sin exponerte a una experiencia completamente ajena. Mi consejo es que quien esté en duda lo compre. No os vais a arrepentir. Y pasamos a las noticias culturales. Esta es muy simpática. Lego y Sega lanzan un set de Mega Drive Genesis. No es una consola funcional, claro está, pero sí es una pieza retro. Mandos desmontables, cartucho de Sonic 2 y posibilidad de montarla en su correspondiente Mega Drive. El submundo de Lego es apabullante. A mí mismo, no hace mucho, mis sobrinos me pidieron más juguetes de Lego para sus cumpleaños, y me encanta, porque al final Lego tiene algo muy parecido al retro: construir, recordar, tocar, montar, desmontar. Tiene sus parecidos. Look, I know where this is going. Do you mind telling me why I'm here? Would you like to see what's hidden under the hood? Y cerramos con la agenda en la mano, porque entramos en la semana más grande de eventos de la industria de los videojuegos. El martes tuvimos el State of Play. Hoy mismo llega el Summer Game Fest, junto con el Future Game Show, el Xbox Showcase y en algún momento el Nintendo Direct. Y entre todos ellos quiero destacar especialmente el Leñe 3. El Leñe 3 es un evento hispano con más de 110 juegos. Y creo que es una iniciativa que desde el mundo hispano tenemos que defender y consumir para que sigan haciéndose más ediciones. Normalmente acabamos mirando a Japón, a Estados Unidos o a los grandes escaparates internacionales como si todo lo bueno tuviera que salir de ahí. Y eso, amigos míos, eso no es así. Aquí en España y en Latinoamérica tenemos un talento de la hostia. Para lo poco en general que se invierte en la industria del videojuego, tanto en España como en Latinoamérica, los jugazos que salen mensualmente, o sea, no tienen ningún tipo de sentido. Dentro de la comunidad gamer tenemos que seguir apoyando tanto a desarrolladores como empresas. Y quiero decir, a desarrolladores pequeños indie, pues cuando sacan los jueguitos de 10-20 euros, si creemos que puede valer la pena comprarlo. Y también a empresas un poquito más grandes, igual. Por ejemplo, el estudio que hace los Metroid Prime aquí en España, ¿eso qué coño es? O sea, ¿cómo un estudio aquí en España puede ser capaz de sacar esos pedazos triples? O sea, es que tú te pones a pensar y estamos hablando de una escala gigante y son juegos exitosos e increíbles. Y por otra parte también me estoy refiriendo a la gente de aquí y Latinoamérica emprendedora. O sea, vamos a hablar brevemente del Juste. El Juste es un tío que, vamos, yo desde que tengo uso de razón ha estado ya en internet con Sportmaníacos y otras cosas como su canal de Twitch, pues buscándose la vida, y es un hombre que bueno, a veces ha tenido más éxito, a veces menos, ha tenido etapas mejores que otras, pero ahí sigue. Es un tío que es puro talento y que nos lo da a nosotros como consumidores. O sea, por ejemplo, recientemente, no sé qué llevará, 6 meses, un año que le está dando caña al canal de YouTube. Ya se me pasa el tiempo volando y no lo sé. Pero también hace contenido que es muy bueno. Y tenemos que fomentar que la gente que tiene esta capacidad creadora que siga haciendo cosas. El Ñ 3 es suyo. Yo me acuerdo, porque yo voy por épocas, a veces veo más a unos, a veces más a otros. Cuando estuvo hablando en su Twitch que estaba pensando en hacer
este Ñ3, yo me acuerdo que lo decía como si fuera pues 2 directos más dedicados a esto y posiblemente empezó así, pero a día de hoy el Ñ3 es bastante grande. Lo que está haciendo ahora mismo ya no es hacer 2 directos para entrevistar a 3 tíos, ¿eh? O sea, que va a sacar a la palestra, va a hacer públicos más de 100 juegos en este Ñ3, aquí y en Latinoamérica. O sea, es una cosa muy gorda. Y tenemos el deber moral de apoyarlo y de darle ánimo para que siga haciéndolo así de bien. Por una parte os quería agradecer las 1100 visitas que lleva ya el vídeo de hace 2 semanas de Noticias Retromodernas. Ha sido un exitazo, os doy las gracias. Y por otro lado, si os ha gustado este vídeo, pues dadle like, comentad y suscribíos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!